Ok. Ustedes querían saber cómo va a ser la Tierra en un futuro, hablando de la posición de los continentes. Pero además, también hay vestigios de placas pasadas. Simón encontró ahorita un dato sobre una placa que está bajo la placa de Norteamérica, que se dio justamente por el empuje de la dorsal pacífica, que se llama la placa de Farallon, que ya no existe. Es una placa que ya se hundió por debajo de la placa de Norteamérica. Y vamos, entonces, miren, les voy a mostrar una animación de cómo será nuestro planeta en un futuro, para que vayan pensando en este cuento de propiedad raíz. Ahí se ve claramente las líneas de las placas. Yo quito las ofertas de Santiago. En el Valle del Rift, ¿cómo va a quedar inundado? Ese es nuestro planeta en sí. Genial. Entonces, y les decía que hay una evidencia de cómo hace unos cuantos millones de años existía una placa en el Pacífico que se llama la placa de Farallon, que se convirtió en la placa de los Cocos y en la placa de Nazca, y se metió por debajo de Norteamérica. Había otro aquí mejor, espérense, verá. ¿Dónde está? Farallon plate breakup, lost tectonic
Lost tectonic plate under California. Fue encontrada bajo California. ¿Cuál fue la última que vi esta? Today News Science Recorder hash 39. Esta no es. ¿Qué se hizo? Esta es. Aquí se ve más claramente, miren, cómo las placas mueven los continentes y cómo desaparece la Farallon Plate debajo de California y aparece la de los Cocos y la de Nazca. Esta es la de Juan de Fuca. ¿Sí ven? Eso fue hace apenas 10 millones de años. Hace nada. Y entonces, ¿cómo saben los benditos? Dime. ¿Cuál? ¿La de NASA Scientific? ¿Dónde están los remanentes? Eso es. Ahí está. Los remanentes están debajo, ya derretidos, hechos manto, debajo del planeta. Increíble, ¿no? Esos son los remanentes del Farallon. A ver, veamos esta. Aquí nos muestra también cómo es el... ¿Ven cuál es la idea? Una se mete debajo de la otra. ¡Qué nota! Y después se pierde y se convierte en material del manto. Esa placa de Farallon está actualmente por debajo de América. Y estaba ahí. Ok, ahora sí los voy a asustar. Vamos a hablar un poco de otras características superficiales de los objetos rocosos del sistema solar. Vimos que la actividad geológica en este planeta es una cosa maravillosa, cambia la superficie, la transforma, la mueve, y pues eso, digamos, sucede en nuestro planeta, y hay otros lugares en el sistema solar donde también lo tenemos, pero hay otras formaciones superficiales que no dependen de la actividad, digamos, inherente del planeta. Las superficies planetarias se reconocen básicamente porque tienen diferentes características. Encontramos montañas, volcanes, cráteres, cuencas que son cráteres gigantescos, lagos, cañones, fallas, escarpados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver aquí diferentes superficies, la de Venus, la de la Tierra obviamente, pues muchas veces lo único que vemos es el agua, la Luna, Marte, el asteroide Itokawa, Titán, todas son iguales. Están hechas de lo mismo y les pasa básicamente lo mismo. En los planetas podemos encontrar cosas tan increíbles como océanos, por ejemplo en el planeta Tierra, pero igualmente vamos a encontrar cráteres, cuencas gigantescas, cañones, cadenas montañosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo diablos se forman todos esos accidentes superficiales en un planeta? ¿De dónde surgen? Ya sabemos cómo se forman las montañas, ya sabemos cómo se forman las fallas, por ejemplo, pero hay otras cosas que no sabemos cómo se forman. Vamos a hacer un recorrido por accidentes geográficos. ¿Ustedes saben qué es esto? El Himalaya, fotografiado. No sé si, no, porque hay un solo Himalaya, es la cadena montañosa. Los Himalayas es los montes, sí, es como decir los Andes, tienes toda la razón. Uno no dice el Ande. Ande para arriba, ande para abajo. Los Andes, estos son los Himalayas, que de nuevo son un arrugón absurdo en el planeta Tierra,
generado porque la India se está metiendo por debajo del Asia. De Asia, la India va a ser como Farallon, va a ser una placa que va a desaparecer debajo de Asia. Y mientras desaparece, levantó este arrugón hasta 9 kilómetros de altura. Esta es la misma arruga fotografiada un poco más alto. Aquí está la meseta tibetana. ¿Qué es la meseta tibetana? Resulta que como la India, yendo por debajo de Asia, la meseta tibetana se levantó. Es un valle a 5.000 metros de altura. Y aquí está pues el Tíbet, el Everest, etc. Pues ahí nacen el Ganges, el Yangtze, todos los grandes ríos que recorren la India y la China, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble. Esta ya sabemos cómo se forma. Sencillamente es el arrugón del golpe de la India con Asia. Y la idea y lo interesante es que desde aquí hasta acá hay 5 kilómetros de altura de diferencia. Bueno, o sea, aquí sube hasta 9 y luego baja hasta 5. Pero esta platea de la meseta del Tíbet está a 5 kilómetros por encima del nivel del mar. La India, casi toda la India está a menos de 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Este es un cráter de impacto típico. Esto es un cono volcánico típico, ya sabemos cómo se forman también. Miren, es claramente un chorro de material permanentemente saliendo que va formando una montaña. Son, digamos, procesos. Este creo que es en Islandia, creo. No estoy seguro, pero sí creo que es en Islandia. Este es otro cono volcánico típico que ya sabemos cómo se formó. ¿Cuál es este? El Olympus Mons en Marte. ¿En dónde? Cerro Tusa es una roca sacada desde el fondo a punta de presión. Todos los Andes se formaron por la colisión de la placa de Nazca con la... pues porque salió así puntudito, eso realmente pues es coincidencia. Sí, no es una pirámide, nadie la hizo. La hizo la naturaleza. Exacto. Aquí vemos de nuevo los conos volcánicos de Tarsis, la falla, parte de la falla del Valle Marineris. Estos son Ascraeus, Pavonis y Arcia. Arcia, Ascraeus y Pavonis. Esto es también parte de las fallas geológicas en el Valle Marineris en Marte. Esto es de nuevo la Pizza. Es una superficie típica volcánica de Nío, la Pizza con sus diferentes nieves de azufre. Esta es Europa con su superficie helada, quebrajada, porque tiene actividad tectónica también. En este caso ya es, digamos, principalmente fallas, no hay vulcanismo en Europa, pero la superficie se resquebraja, se parte y es claro pues donde se parte, es una cosa increíble. Esta es una superficie golpeada montones de veces, exactamente, Calisto, que también es una superficie típica en el sistema solar, una luna llena de totazos. Esta es Japeto. Grande Japeto, aquí tiene un totazo grandote, esto es una cuenca, está llena de agua por un lado y de polvo por el otro. Y tiene esta formación de montañas en su ecuador, que todavía sigue siendo un misterio geológico para los astrónomos. ¿Cuál es esta? Mimas. Mimas y su cuenca gigantesca también. Este es un cráter complejo formado, pero además vemos todo este montón de chichones, de cráteres de impacto. Esta es Encelado, que es una belleza, tiene una renovada porque también hay flujo de agua permanente desde el interior. Tenemos cráteres también y fallas, miren estas arrugas gigantescas. Eso sencillamente es una prueba de actividad geológica en Encelado. ¿Esto se llama? No. Hiperión. Hiperión es el huevo de Fabergé en Saturno. Hiperión
vemos cómo le han dado de totazos. Y obviamente pues produce cosas como estos escarpados gigantescos, muchísimos cráteres de impacto, es que son demasiados. Claro que Hiperión es chiquitica, pero pues para que sea tan chiquita y le hayan dado tan duro. Increíble. Dime. Pero ¿y qué va a erosionar a Hiperión? O sea, la erosión es una cuestión atmosférica o del agua, de algo que fluya y se lleve el material. Pero en Hiperión no hay nada que lo erosione. A Hiperión lo han toteado muchas veces. ¿Ah? Minería ilegal, parece, ¿cierto? Minería ilegal en Hiperión. Este es Eros, es uno de los asteroides, también vemos impactos y pues es una, digamos que es una superficie típica también de un asteroide del sistema solar. Esta, ¿de dónde será esta? ¿Cuál es? No, esta está en Urano. Esta es Oberon. Oberon, pero miren las fallas tan increíbles que podemos encontrar en Oberon. Y esta es, ¿se acuerdan de los geysers? Tritón, en Neptuno. Tritón probablemente sea un TNO atrapado por Neptuno, eso ya lo habíamos visto. Tiene también fallas geológicas, tiene vulcanismo, bueno, etcétera, etcétera. ¿De dónde surgen todas estas formaciones superficiales de los planetas y las lunas del sistema solar? Pues parten de diferentes, digamos, fenómenos. Unos son endógenos, inherentes del planeta, como es el caso de las montañas en la Tierra que se forman por el tectonismo, vulcanismo en la Tierra que es originado por el tectonismo, y otras son de origen exógeno, mareas gravitacionales e impactos de meteoritos o de asteroides que generan estos accidentes superficiales. Por ejemplo, la superficie gravitacional, pues al vulcanismo generado por un efecto exterior al planeta. Si yo no tuviera Júpiter o no estuviera tan cerca de Júpiter, sería una luna congelada, aburrida, donde no pasaría nada absolutamente. Pero su cercanía a Júpiter hace que un efecto gravitacional externo cause toda, digamos, su conformación superficial. Las montañas en la Tierra, obviamente, son un ejemplo claro de lo que es un proceso endógeno. Los procesos endógenos, entonces, se deben a la gravedad del planeta, a la rotación. La rotación genera achatamiento y esa digamos, esa morfología, achatamiento de los planetas se debe justamente a un proceso propio. Igualmente el tectonismo y las placas que ya vimos, el vulcanismo, son procesos endógenos todos. Esta es una exageración de la forma real de la Tierra. La Tierra es más gordita en el hemisferio sur. Sencillamente tiene más acumulación de materia en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Miren Norteamérica. Esto se mide ¿cómo? Midiendo el geoide. ¿Se acuerdan cómo se mide el geoide? El geoide se mide con la vertical en cada punto de la Tierra, pero además midiendo, o sea, haciendo gravimetría, midiendo el valor del campo gravitacional en cada punto. Entonces, el campo gravitacional más intenso está en el hemisferio sur, de hecho, por aquí en Australia y en Sudamérica también tenemos parte del hinchazón, ¿sí ven? Por eso es que nosotros somos más bajitos, eso es cierto. Mientras que en Europa y Norteamérica el campo gravitacional es menos intenso, entonces estos son más altos. 20 centímetros de altura significan 2 milésimas de gravimetría. No, es acumulación de materia. Eso depende de cómo se acumuló la materia y los minerales cuando se formó el planeta. La estructura del planeta Tierra es tan antigua como el planeta mismo. Ahora, esto es exagerando, pues, como te digo, esos son 2 milésimas de gravedad, mientras aquí la aceleración es de 9.82, aquí es de 9.79, algo así. Entonces esa diferencia, esa aceleración
exagerado, esto es un mapa de gravimetría, simplemente lo que nos hace ver es que hay una mayor acumulación de materia en el hemisferio sur de la Tierra, pero no es... Alto, pero es que tú estás hablando de la corteza. De nuevo, acuérdate que la corteza es una piel de manzana comparada con el planeta. Aquí estoy hablando es de toda la masa. O sea, núcleo, manto y lo que nos toca de corteza. Pero la corteza, ¿han estado escuchando mis programas de Universo en Expansión o no? La corteza del planeta es una cáscara de manzana. Comparado con el planeta. La tierra es la manzana y la corteza es la cáscara de la manzana. Exactamente. Ahora, que en el hemisferio, exacto, es una cuestión interior, a nivel de todo el planeta, eso es. En promedio. Ok, y los procesos exógenos, entonces, son fenómenos producidos por fuera del planeta. Procesos como ¿qué? Como la marea gravitacional. La luna deforma el planeta Tierra, lo deforma por gravedad. Tanto así que el mar se eleva hasta 15 metros y la superficie, la corteza, se eleva a 30 metros. Y si están pegados, y si le sumamos la marea del sol, cuando tenemos lo que se llama spring tides, mareas de primavera, no sé por qué la llaman así, pero es el momento en que se suman los dos efectos de marea, el de la luna y el sol. La corteza puede elevarse 50 centímetros y la marea oceánica puede alcanzar 16 a 20 metros. Ah, no, eso es mientras da la vueltita, eso es cada 12 horas. 12 horas. Cada 12 horas. Claro, exacto, eso sucede. Además, bueno, y como la luna se va moviendo también, pero, o sea, ¿cuál es la idea? El lado que está apuntando a la luna siempre tiene un chichón, siempre. Y el chichón se mueve con la rotación de la Tierra. Esa es la idea. Cuando coincide con el Sol se aumenta el chichón. Ajá, exactamente. Porque claro, jalando por un lado y por el otro. Entonces, el chichón del Sol y el chichón de la luna. Y hay chichón de la rotación también. O sea, el Coriolis genera también eso. Eso es un eclipse, pues, esa alineación planetaria sencillamente. Ahí teníamos una marea grande, claro, porque había efecto, estaban alineados, entonces ahí se suman las mareas. Ok. Dime. Ya que la luna ejerce un cierto efecto en la Tierra, pues la marea también puede afectar lo que es el magma de la Tierra. Claro, es que todo se deforma, o sea, la gravedad ejercida por la luna deforma desde el núcleo hasta la superficie. Entonces, tú tienes aquí el núcleo, el manto, la corteza, el océano, y aquí está la luna. La luna está jalando a la Tierra, ¿cierto? Entonces, todo se deforma, la corteza se deforma, el manto se deforma, el núcleo se deforma, todo, en diferente proporción. Pero, o sea, los 30 centímetros son, digamos, la acumulación de deformación desde el centro hasta afuera. Todo se deforma. En el Pacífico se ve la marea más que en el Atlántico. No, eso sí no me lo sé. Posiblemente. Pues se ve el océano se aleja más. Sí, se aleja más. Pero debe ser sencillamente que la playa es más planita. Claro. Pero yo realmente, ese punto específico no te sabría decir por qué. Es muy curioso, uno se encarga y uno no ve la marea. Alejarse tanto. Sí, la playa en el Pacífico en la mañana es gigantesca. Pablo. Claro, la luna también se deforma. Depende de la misma luna y eso se calcula. Hay una forma de calcularlo con potencial gravitacional y entonces uno calcula el potencial dependiendo de la densidad del material. Claro, porque hay materiales que son más deformables y otros son menos deformables.
pero de hecho no es un cálculo difícil, y estos muchachos lo van a tener que hacer en algún momento cuando vean mecánica celeste. Profe, mencionaste que la Tierra es más grande en la parte En el Ecuador, no, más masiva, pero en realidad es más grande en el Ecuador. O sea, el radio mayor de la Tierra es en el Ecuador porque tiene achatamiento. Esa achatada, miren, el achatamiento, ¿por qué se da? Primero porque hay rotación, entonces la rotación tiende a ser más gordito el Ecuador. Exacto. Y segundo, pues hay la marea, hace que haya expansión en esta dirección y contracción en la dirección de los polos. Entonces eso también genera achatamiento. Ok, y otros fenómenos exógenos obviamente son los impactos. Hay cráteres de impactos en todo el sistema solar, desde las lunas de Marte, en la superficie de Marte, en la superficie de la Luna y en la superficie de la Tierra. Aquí tenemos cráteres de impacto. Son obviamente evidencias de que nos han golpeado durante muchísimo tiempo. Y esos impactos, esos cráteres que se forman dependen de la energía. Era lo que ahorita decía Pablo, miren, hay una tendencia con respecto al tiempo de cuál es la energía de un impacto, dependiendo, digamos, del tiempo que ha pasado. Esto es frecuencia estimada de impactos en la Tierra. Hay un evento que puede suceder cada año que es del orden de 20 kilotones. Sucede, incluso de más kilotones, hasta 400. ¿Se acuerdan? El Surrim fue un evento de 400 kilotones. Sí. 0.4 megatones. Eso es un montón. Entonces, miren, ¿qué significa un impacto? ¿Cómo diablos hago yo un hueco de este tamaño en un planeta? Porque es que eso es un hueco, es una excavación instantánea. ¿Cómo puedo hacer yo un hueco de ese tamaño en un planeta? Necesito un montón de energía. Y esa energía básicamente es energía cinética, energía de movimiento. Todo objeto que tenga una masa y que se mueva con una cierta velocidad con respecto a otro objeto, posee energía cinética. Y toda la energía cinética se transfiere instantáneamente en un impacto. Esa energía cinética, entonces, es la energía que yo necesito para hacer un hueco en la superficie de un planeta o en la superficie de una luna, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hay atmósfera, como en la Tierra, la atmósfera, algo de fricción produce que disminuye de alguna forma la energía total del impacto. Cuando yo no tengo atmósfera, la energía total es igual a la energía cinética. Pero cuando tengo atmósfera y puedo ver un bólido, por ejemplo, la energía de la colisión es equivalente a la energía cinética menos la energía que se pierde por fricción, por arrastre. Pero esa es mínima, es muy poquita. Esa fricción de arrastre depende de la forma del objeto y de la viscosidad del medio y de la velocidad a la que se mueve, exactamente. Pero como esto se mueve tan rápido, esa vaina es mínima. Es una cosa que se puede calcular. Bueno, pero además, miren esto, las energías cinéticas de estos objetos dependen de su velocidad y de su masa. Un asteroide tiene una velocidad relativa a la Tierra de entre 10 y 30 kilómetros por segundo. 40 kilómetros por segundo o 10 kilómetros por segundo. Entonces, el problema cuando hablo del arrastre, y es que un asteroide de 10 kilómetros atraviesa la troposfera que tiene 10 kilómetros en un segundo. ¿Cuál fricción va a haber ahí? Nada. Esa vaina llegó y golpeó y listo, ya hizo el hueco. Eso es en milisegundos. Y los cometas se mueven más rápido todavía. Un cometa con respecto a la Tierra se puede mover entre 70 y 100 kilómetros por segundo. Entonces, claro, ustedes cogen la masa de un asteroide, lo multiplican por su velocidad al cuadrado y lo dividen por 2 y eso les da la energía que ese desgraciado tiene y que va a transferir a la Tierra instantáneamente en el momento en que nos golpee. ¿La velocidad de qué? De la Tierra con respecto al Sol es de 30 kilómetros por segundo.
Eso es relativo. Sí, En el claro. sentido, a ver, me explico. En el sentido de que si, ¿en qué sentido se está moviendo? Ah, no, pues fíjate, eso es relativo a la Tierra. O sea, es como si la Tierra estuviera quieta. ¿A qué velocidad se mueve un asteroide típico con respecto a la Tierra? Entre 10 y 40. Así de sencillo. Eso es si suponemos que la Tierra está quieta y es el objeto el que se está moviendo. ¿Entiendes? Ahora, hay unos que vienen por detrás y otros que vienen por delante. Exacto. Normalmente, como esta es la velocidad relativa, lo que me está diciendo es, la velocidad normal de los asteroides es del orden de las decenas de kilómetros por segundo. Por ejemplo, si el asteroide está por delante de nosotros y nosotros lo estamos alcanzando, la velocidad es menor, la velocidad relativa es menor. O, no, más bien si el asteroide viene por detrás. Si el asteroide viene de frente, la velocidad relativa es mayor. Entonces, por eso está entre 10 y 40. Esa es un promedio, es un rango típico de velocidades de estos objetos. Entonces les decía que, de acuerdo a la energía, miren esto es energía equivalente en megatones. Cada entre 1 y 100 años ocurre eventos del orden de los kilotones o del megatón. Tunguska es un evento que puede suceder cada 100 años. Sucedió en 2008, en 1908 y volvió a suceder en 2013. Porque el de Chelyabinsk es un evento del orden del megatón. ¿Sí o qué? Del orden que formó el cráter Meteoro, que puede ser de unos 50 megatones. Puede suceder una vez cada 1000 años, del orden de los miles de años. Pero para que suceda un impacto como el que acabó con los dinosaurios, que es del orden de 100 millones de megatones, que conocemos como el KT, deben pasar del orden de 100 millones de años. A partir de acá, a partir de unos 10.000 megatones, el impacto es lo que se conoce como una catástrofe global, un global killer. Y eso sucede cada 100 millones de años, en promedio. Acuérdense que esto es una estadística, o sea, nadie sabe cuándo va a caer el próximo. Y podemos medirlo en escala de Richter. Esta es una ecuación muy importante que yo quiero que ustedes tengan en cuenta porque les voy a poner tarea de impactos. Ah, claro, estamos estudiando, los estudiantes hacen tareas. A ver, ¿para qué estamos pues? Entonces, un asteroide, por ejemplo, un asteroide de unos 30 metros de níquel y de hierro, unos 30 metros de radio o de diámetro, puede liberar del orden de 10 a la 23 ergios de energía. Si yo tomo la energía en ergios, le saco el logaritmo, puedo calcular el índice que se llama el índice de Richter o la escala de Richter. En realidad esto es un mu. La escala de Richter se calcula como el logaritmo de la energía en ergios. ¿Ok? Qué pena, profe, la ignorancia. Dime. Que la energía se medía en joules. Se mide en joules, en ergios, en BTUs, hay muchas unidades distintas. Igual que la longitud se mide en metros, en pies, en pulgadas. Los ergios, sencillamente, mira, les voy a dar de una vez la equivalencia. Un joule equivale a 10 a la 7 ergios. ¿Ok? O sea, 10 millones de ergios son un joule. Entonces, si yo mido, pero la ecuación de Richter está en ergios. Entonces, si yo pongo la energía, el logaritmo de la energía en ergios, eso es igual, sencillamente, a 12.24 más 1.44 veces el coeficiente de Richter o el índice de Richter. Entonces, uno con la energía, si uno sabe cuál es la energía liberada, puede calcular la escala de Richter. Entonces, por eso es como la escala de Richter es una escala logarítmica, por eso es que un terremoto de 9 en la escala de Richter es como 1000 veces más intenso que un terremoto de 8 en la escala de Richter. Eso depende de esto. O sea, esto es lo que me da la escala de Richter.
Richter. ¿Cómo? ¿Qué cosa es constante? No, MR no es constante. Es que esa es la escala de Richter. MR no es la masa. Por eso la puse aquí como mu. Es que ahí no, haciendo la diapositiva no le puse mu sino m. Entonces, un impacto del orden de 10 a la 23 ergios que puede ser producido por un asteroide de 30 metros equivale a una escala de Richter. Vamos a hacer ese cálculo. ¿Cómo se hace ese cálculo? Si yo tengo un asteroide de 30 metros de diámetro, sencillamente, y me están diciendo que está hecho de hierro y níquel. Hierro, níquel, significa que la densidad media debe ser del orden de unos 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? ¿Para qué necesito la densidad? Para calcular la masa. Resulta que la masa la puedo calcular como la densidad por el volumen. ¿Sí o qué? Yo cojo la densidad media, la multiplico por el volumen y me da la masa. Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí rápidamente. Resulta que yo tengo una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cómo calculo el volumen? Supongo que eso es una esfera. Dime, Simón. Eso es logaritmo en base 10. Es logaritmo en base 10. Y entonces, ¿cómo calculo el volumen? Supongo que es una esfera. Entonces eso es 4/3 de pi por el radio. Pongámosle el radio de 15 metros. Por 15 metros al cubo. 4/3 de pi por r al cubo. ¿Listo? Y entonces calculemos cuánto es la masa de ese. Es un asteroide de 30 metros de diámetro, que tiene un radio de 15 metros. Son 8.000 por 4 por pi por 15 al cubo. Y esto lo divido por 3. Eso me da del orden de 1.13 por 10 a la 8 kilogramos. Eso no es mucho. La masa es de 1,13 por 10 a la 8 kilogramos. 10 a la 8, 100 millones, 113 millones de kilos. Es un montón. Imagínate, para venderlo quileadito. Hierro y níquel vendido quileadito ahí. 113 millones de kilos de hierro y níquel. ¡Juepucha! Se haría uno rico. Ok, entonces ya tenemos la masa. Como ya tenemos la masa, podemos calcular la energía cinética, pero para eso tenemos que darle una velocidad. ¿Cuál es la velocidad típica de los asteroides? Entre 10 y 40. Entonces pongámosle 25. Supongamos que este bendito se estaba moviendo a unos 25 kilómetros por segundo, o lo que equivale a 25.000 metros por segundo, ¿cierto? Entonces calculemos la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa, que es 1,13 por 10 a la 8 kilogramos, y eso por la velocidad al cuadrado, 25.000 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Qué es lo que le da realidad a la energía a este desgraciado? La velocidad. Aunque también tiene masa, pues él no tiene una masa despreciable, pero la energía en realidad está dada es por la velocidad a la que se mueve. Y entonces miren, cogemos esto y lo multiplicamos por 25.000 al cuadrado y eso nos da un montón. Y esto lo dividimos por 2. Nos da del orden de 3.5, así, aproximadamente, 3,5 por 10 a la 16 joules. Sí, ya me dan joules, esto es sistema internacional. Para pasarlo a ergios, no, más bien lo multiplico, por 10 a la 7, entonces estos son 3.5 por 10 a la 23 ergios. Simplemente le sumo 7 a este, ¿cierto? Ya tengo la energía en ergios. Entonces ahora simplemente calculo el logaritmo. Calculemos el de una vez el índice de Richter, la escala de Richter. Paso el 12 a restar. ¿Sí o qué? Y paso el 1.44 a dividir. Y entonces me queda así. Logaritmo de la energía, que es 3.5 por 10 a la 23,
menos 12.24 sobre 1.44 y eso me da la escala de Richter. Y miren cómo me da esto. Si a esto yo le saco el logaritmo, no, pero espérate que me faltó pasarlo a la 23. Entonces, logaritmo de 3.5 a la 23, listo. Y esto menos 12.24, y esto lo divido por 1.44, y ese desgraciado me produjo un terremoto del orden de 7.85 en la escala de Richter. Ahí le puse 7.7, o sea que posiblemente lo había puesto una velocidad más pequeña. Ah. Todo eso es una constante de la ecuación. Míralo ahí. Es un número, sí, es una constante de la ecuación que estableció Richter para calcular la energía, para calcular su índice de energía. Entonces, con esa ecuación, nosotros podemos calcular, convertir la energía cinética de un impacto en un terremoto, porque toda la energía se transfiere. ¿Para dónde diablos da la energía de un impacto? Bueno, primero en destrozar el meteorito, pero segundo, toda esa energía se transfiere al planeta en forma de un terremoto, en este caso, de 7.85. Eso es un montón, hermano. Y esto era un asteroide de 30 métricos, o sea, el tamaño de una casa. Tamaño de un edificio. Un edificio, pero este está hecho de níquel y de hierro. Dependiendo del material, entonces esto va a cambiar. ¿Cierto? Si yo tengo un asteroide rocoso, esto es mucho menos denso. Si yo tengo un cometa, es del orden de la densidad del agua. Exactamente. Entonces, dependiendo del material y dependiendo de el tamaño y dependiendo de la velocidad, yo voy a tener un impacto y una cierta energía. Entonces, miren esto. Los cráteres se clasifican dependiendo de la forma y el tamaño. Y entonces, eso depende también de quién me golpea, del ángulo en el que golpea, de las densidades relativas entre el que golpea y el golpeado. Claro, ¿por qué creen que es tan duro que le da a uno Tyson? Pues que la densidad del puño de Tyson es una cosa muy diferente a la densidad del puño de, no sé, de Anita. No, mentiras, ese va a dar duro. El cráter depende entonces de, digamos, de las características del objeto que golpea y del objeto golpeado. Y dependiendo de eso, entonces, hay diferentes tipos de cráteres. Hay microcráteres, y cuando hablo de micros, que son de micras. Los micrometeoritos producen microcráteres. En los ladrillos cerámicos del transbordador espacial se encuentran microcráteres todo el tiempo. Bueno, ya no, ya el transbordador se jubiló, pero uno de los problemas, o uno de los peligros más importantes que enfrenta un astronauta en una caminata espacial son los micrometeoritos. Un bendito, porque piensen en eso, es una bendita bolita chiquitica, es un pedacito de... pero se está moviendo a 40 kilómetros por segundo. ¿Saben cuál es la velocidad de una bala? ¿A qué velocidad se mueve una bala de 9 milímetros? Póngale 1 kilómetro por segundo. 1. Este se mueve a 40. O sea, un bendito micrometeorito se mueve 40 veces más rápido que una bala. 40 veces más rápido que una bala, elevado al cuadrado, es 40 al cuadrado. 4 por 4 es 16. 1600 veces más energía que una bala. Un micrometeorito tiene 1600 veces, en promedio, más energía que una bala. Entonces, traje espacial en realidad es una nave espacial. Se mantiene que estar protegido y eso son capas y capas. Eso no es un chaleco antibalas. Son capas de Kevlar, de Mylar, por montones. Además tiene que estar presurizado, etcétera, etcétera. Un micrometeorito tiene mucha energía. Hay cráteres pequeños, cráteres grandes o complejos y cuencas. Entonces miren cómo se forman los microcráteres. Los microcráteres son de subcentímetros y son causados por micrometeoritos.
colisiones con granos. Un bendito grano me hace un hueco del orden de las micras o de los milímetros. Este es hecho en laboratorio. Y estos son hechos, no, estos son, lo que les decía, estos son cráteres en los ladrillos de protección térmica del transbordador. Aquí los ponen en energía. Miren, este es un cráter producido por 23.5 microjoules. Microjoules. Miren que aquí estamos hablando de 10 a la 16 joules. La energía que produce estos cráteres puede ser del orden de los 11.000 microjoules. Este es gigante. Este es de 5.000 microjoules. El tamaño. Claro. Puede volverse y calcular el tamaño del granito pecueco que formó ese cráter. Imagínense, si con solo acelerar desde aquí a unos 2 kilómetros de altura, le rompen a uno la cabezota. Claro. No, de hecho hace mucho que no le hace mantenimiento, pero lo que acaba con los paneles solares son los micrometeoritos. Por eso es que tienen una vida útil. Después de eso no sirven. Digamos que la ventaja es que estos micrometeoritos a la estructura metálica pues le hacen huequitos de nada, pero son cráteres. O sea, si uno se va con un microscopio y empieza a mirar la superficie del telescopio espacial, va a estar llena de estos huequitos. Entonces esos, digamos, no entran. Pero en los paneles solares sí terminan, pues, primero por el uso y otro por el abuso, se tienen que reemplazar cada cierto tiempo. Eso es lo que acaba con la vida útil de un satélite. ¿Ok? Ahora, existen los cráteres pequeños o simples que van desde los metros hasta el orden de kilómetros. Normalmente no son de metros, son de kilómetros. Son de kilómetros porque cualquier pendejada de 30 metros me abre un boquete de 2 kilómetros de diámetro. Estos cráteres son muy comunes en el sistema solar y tienen una característica, y es que la profundidad equivale más o menos a 1/5 del diámetro. O sea, tienen una forma muy... Por eso se llaman tazones, pequeños o simples, en forma de tazón. Hay muchos. Obviamente los impactos directos pues generan un cráter más simétrico, mientras que impactos en cierto ángulo pues generan cráteres menos simétricos, pero en general son cráteres pequeños, del orden de los kilómetros. Los cráteres más grandes o complejos son bases planas muy grandes y poseen picos centrales. Estos van del orden de las decenas de kilómetros hasta los cientos de kilómetros. En la Luna, por ejemplo, porque además esto depende de nuevo del material del planeta, de la gravedad del planeta, ahorita vamos a ver eso. En la Luna, la transición entre cráteres pequeños, tazones, a cráteres grandes y complejos se da del orden de los 18 kilómetros de diámetro. Por debajo de los 18 kilómetros de diámetro en la Luna, casi todos son cráteres simples. Por encima de los 18 kilómetros ya son cráteres complejos con estos picos centrales. ¿Por qué se forma el pico central? Por el rebote, el material se derrite y cuando sube se solidifica y queda el pico. Es como la goterita de agua, exactamente. Existen las cuencas. Las cuencas son los cráteres más grandes de impacto en el sistema solar. Más bien, lo que queda del impacto gigantesco en el sistema solar. Estos cráteres se formaron normalmente durante el bombardeo tardío al que sobrevivió la Tierra y son hasta de miles de kilómetros. Voy a mostrar la cuenca Caloris en Mercurio. Pero ¿dónde la pongo? Pantalla gigante. Esta vaina, hombre. Aquí, eso es.
etched into Mercury's ancient surface. Already, MESSENGER has sent back some curious clues. Arriving in Mercury, there's a list of natural wonders to see, and even a dazzling light show. After MESSENGER's 3 flybys, we've now mapped more than 90% of the planet, taken from around 124 miles. These images are the clearest to date of Mercury. And it's not hard to spot a crater of epic proportions, the result of yet another titanic collision. That's the Caloris Basin, this impact basin. It covers almost 3 million square kilometers. It's one of the biggest in the solar system. The size of Alaska and California combined. Whatever created Caloris almost destroyed the planet. It was, something in the order of 100 kilometers inside. It could have been a huge comet or it could have been a very large asteroid. It had a catastrophic effect on the surface. Shock waves rippled around the crust, buckling it on the opposite side. And near the center of the crater is another spectacular geological puzzle that has experts scratching their heads. The spider is this really strange feature that's in almost the center of the Caloris Basin. Oh, the spider, it really annoys me when I hear people call it because it doesn't look like a spider. How many legs does a spider have? 8, right? It looks kind of like a 100-legged spider, but it has all of these radiating cracks coming out of it. Whether the spider is the result of planetary stretch marks or some obscure cratering process, no one knows. It's a fascinating feature. We don't know how it formed. It's very tantalizing. Mercury shines as a graveyard of past cosmic battles. But is it as dead as it seems? A wise traveler would tread with caution. Caloris es una de las cuencas más grandes del sistema solar. Y ese tipo de cuencas no solo se ha formado en Mercurio, sino que se ha formado en lugares como la Luna, por ejemplo. Esta es una cuenca gana al polo sur de la Luna que tiene como 300 kilómetros de diámetro. ¿Cómo se forman los cráteres entonces? ¿Cuál es el proceso que se sigue para que un impacto forme un cráter? Básicamente se cuentan 3 etapas. La primera etapa se llama la etapa de contacto y compresión, o sea, inmediatamente el objeto impacta y comprime el material se comprime en el impactado como en el impactor. En la onda de choque, justamente es la onda de choque la que destruye el meteorito, pero también es la que excava el hueco, digámoslo así. Luego está el proceso de eyección del material y de excavación del cráter, y finalmente pues hay un proceso, digamos, de decantación en donde las capas colapsan y forman completamente el cráter. Esta caricatura dice, bueno, esto va a cambiar mucho la teoría de formación de cráteres. Sí, imagínate. La etapa de contacto o compresión es del orden de los milisegundos. Claro, porque la etapa de contacto o compresión sencillamente es el tiempo que tarda, voy a prender otra vez la luz, espérense, es el tiempo que tarda en recorrerse el tamaño del impactor. Entonces, pensemos en esto. ¿En cuánto tiempo, cuál fue el tiempo de contacto de este impactor? Si este bendito se mueve, es muy sencillo.
a 25.000 metros por segundo y tiene un radio o un diámetro de 30 metros. Entonces, el tiempo equivale sencillamente a los 30 metros dividido por 25.000 metros por segundo. El tiempo de impacto de este tipo es de 30 dividido 25.000. Eso me da un 2. No, para el otro lado. 12 segundos. 1.2 milésimas de segundo. Entonces, claro, el tiempo de impacto es muy pequeño, porque el tiempo de impacto solamente depende del tamaño del meteorito. Durante cuánto tiempo está el meteorito en contacto. Y obviamente e instantáneamente el impacto transfiere la energía en forma de ondas de choque, son ondas mecánicas que viajan dentro del objeto, igual que lo hacen las ondas sísmicas, por ejemplo, dentro de la Tierra, que se propagan a ambos cuerpos y hace lo siguiente: este se pulveriza, sencillamente se vuelve añicos, y a este le abre un hueco. Eso sencillamente. Yo golpeo, me vuelvo añicos, pero mi energía se transfiere y abre un hueco. Dependiendo de la velocidad, yo puedo tener, normalmente son impactos hipersónicos, en donde la presión depende de la velocidad y de la velocidad del sonido en el medio. Porque de nuevo, esas ondas de choque son ondas mecánicas. Entonces, cuando uno habla de la velocidad del sonido, no está hablando de a qué velocidad viaja el sonido dentro de las rocas, sino a qué velocidad viaja cualquier onda mecánica dentro de la roca, pues que equivale a al sonido viajando. Y si esa mayor velocidad ni siquiera depende de la velocidad del sonido, depende de la velocidad del objeto. Es del orden de 1/2 de la densidad del objeto por la velocidad al cuadrado. Esa presión es absurdamente grande. Las rocas se vaporizan al orden de 600 kilobares. Y entonces, por ejemplo, calculemos la presión de este. Si uno calcula la presión de este, ¿cuál fue la presión generada por este impacto? La presión generada por este impacto equivale a 1/2 de la densidad. Entonces calculemos a qué velocidad viajaron, o cuál fue la presión interna del objeto. Decíamos que la densidad era de 8.000, ¿se acuerdan? 8.000 kilogramos por metro cúbico. Y eso por la velocidad al cuadrado, por 25.000 metros al cuadrado. Pucha, esta presión, dada de esta manera, me da 8.000 por 25.000 al cuadrado. Y esto lo divido por 2. Esto es 2.5 por 10 a la 12 pascales. ¿Cómo paso pascales a bares? ¿Cuántos pascales es que vale un bar? Bien, se acordaron del bar. Cerveza 10 a las 5 pascales. Ok, entonces esto equivale inmediatamente a 2.5 por 10. Si le quito 5 a este, me da 10 a las 7 bares. Miren esto. A 600 kilobares, 600 kilobares es ponerle 3 más allá, o sea, a 6 por 10 a la 5. A 6 por 10 a la 5 bares, las rocas se vaporizan. Este soportó 100 veces más presión. Ese impacto generó una presión de 10 a la 7 bares, 250 millones de bares. Eso es una cosa absurda, porque es que el impacto es duro. Entonces, normalmente, de eso no queda nada. Del impactor quedan fragmentos, pedacitos del impactor. Entonces, esta etapa de contacto y compresión es muy importante porque es la etapa en donde se vaporiza el impactor y se inicia la etapa de excavación. Pero además, miren el orden de lo que dura, del orden de las milésimas de segundo. Ahora, inmediatamente después, son los pedacitos. Bueno, de uno grande o es uno que no alcanzó, pues que golpea y de pronto rebota, pero en general el que golpea se parte en pedacitos, se vuelve añicos, exactamente. El tiempo
excavación depende del tamaño del cráter. Resulta que, y depende de la gravedad. Yo puedo calcular el tiempo de excavación como el diámetro del cráter dividido por la gravedad y eso a la 1/2. Entonces, calcular el tiempo de excavación tiene que ser posterior al cálculo, a la formación del cráter. O sea, yo veo el tamaño del cráter y con el tamaño sé cuánto tiempo se tardó en excavarse. ¿Ok? Entonces uno lo puede calcular, miren. Este de 30 metros formó un cráter, que ahorita lo vamos a ver, que es del orden de los 1700 metros de diámetro. Se llama el cráter Barringer en Arizona, que es un cráter famoso. Yo quiero calcular cuánto tiempo se tardó en excavarse ese hueco que tiene 1.7 kilómetros de diámetro. Yo coloco el 1.7, 1700 metros, lo divido por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y a eso le saco la raíz cuadrada, y esto me da 1700 dividido 9.8, y le saco la raíz, 13 segundos. 13 segundos. Hizo un hueco de 2 kilómetros en 13 segundos. ¡Pah! Listo. Ya estuvo. Eso es mucha energía. Eso es una energía a la berraca, hermano. 13 segundos para formar un cráter. Y de nuevo, esto es una piedrita de metros. ¿Ok? Las velocidades de los restos que son expulsados son del orden de los cientos de metros por segundo. Los pedacitos, los pedazos de material que salen eyectados en forma de jet, pueden salir a 500 metros por segundo. Perfectamente. Y finalmente está la etapa de colapso y modificación, que sencillamente determina la forma final del cráter. Ah, hay que ver una cosa aquí. La altura de las paredes, esta altura de las paredes, es normalmente del orden del 4% del diámetro. Mientras que la profundidad es del 20%. Recuerden que la profundidad es del orden de 1/5 del diámetro. Mientras que este es de 1/25 del diámetro. ¿Ok? Entonces, la forma final y el tamaño del cráter, ¿de qué van a depender? Del tamaño del proyectil, de la velocidad y del ángulo. Y entonces esta formulita es la que nos vamos a aprender para el parcial. No, esa formulita está, yo se las voy a poner bonitas en la tarea que les voy a poner. Sencillamente me permite calcular el tamaño del cráter de impacto, dependiendo de qué. Esto es simplemente, esto va a terminar dado en metros. Esto es 1.8, es una constante. Esta es la densidad del impactor. En este caso le puse M por poner meteoro, meteorito, ¿ok? Esos son los 8000 de este, exacto. Esta densidad son los 8000 de este, ¿listo? Esta es la densidad del planeta. Estoy golpeando. Porque si yo golpeo a la Tierra es una cosa, y si golpeo a Hiperión, que está hecho de hielo, es otra cosa. ¿Ok? Esta es la gravedad del planeta. También la gravedad influye en el tamaño. Este es el tamaño del impactor. Ahí puse 2 veces el radio. Es el diámetro. O sea que en el caso que nosotros teníamos, estos son los 30 metros. Esta es la energía cinética del impactor. Y esto es el ángulo con el que impacta. Y esto está elevado diferente. La densidad está elevada a la punto 20, la densidad a la menos punto 30, la gravedad a la punto 22, el diámetro se eleva a la punto 13, la energía cinética a la punto 22, y el ángulo, el seno del ángulo se eleva a la 1/3. Y eso me da el tamaño. No, ahí ya no hay fricción. Un quinto del diámetro. No tiene 6 metros de profundidad. Tiene 200 del diámetro. No, del tamaño no, del hueco. El cráter Barringer tiene 200 metros de profundidad.
¡Ey! Te lo va a decomisar. Entonces, por ejemplo, acabamos de calcular la energía del impactor. Vamos a calcular el tamaño del cráter que generó el desgraciado impactor. Dijimos que tenía un diámetro de 30 metros, una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál fue la energía cinética que calculamos? En joules. ¿Se acuerdan la energía que calculamos en joules? 3.5 por 10 a la 16, ¿cierto? 3.5, no, pero en joules, a la 23 era energios, por 10 a la 16 joules, y el resto lo tenemos porque es para la Tierra, ¿sí o qué? Ah, y tenemos que suponer un ángulo. Supongamos un ángulo de impacto derecho, le podemos poner lo que queramos, pero si le ponemos 90 grados, supongamos 90 grados, o sea, eso es un impacto directo. Un impacto directo son 90 grados, eso significa que aquí estaba la Tierra y este desgraciado llegó derechito, con un ángulo de 90 grados. Vamos a ver el tamaño del hueco que hace ese desgraciado. Entonces calculamos el diámetro como 1.8 por, y aquí vamos a meterlo primero, la densidad del meteorito a la punto 11, entonces esto es 8.000 elevado a la punto 11. ¿Listo? La densidad de la Tierra, 5.500. En medio, promedio, la densidad promedio del planeta Tierra es de 5.500 kilogramos por metro cúbico. Y eso lo elevo a la menos 0.33. Luego multiplico por la gravedad de la Tierra, 9.8, y eso lo elevo a la menos 0.22. Luego multiplico por el diámetro del objeto en metros a la 0.13. Y luego multiplicamos por la energía cinética, que son 3,5 por 10 a la 16, y esto elevado a la 0.22. Y por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Entonces ese ya no lo ahorramos de entrada, ¿sí o qué? El diámetro es igual, vamos a ver cuánto nos da esto. 8.000 elevado a la punto 11 por 5.500 elevado a la menos 0.33 por 9.8 elevado a la menos 0.22 por 30 elevado a la punto 13 por 3.5 a la 16 y eso elevado a la punto 22. Sí, y esto por 1.8 y eso me da 1.130 metros de diámetro. 1.1 kilómetros de diámetro. Una bolita de 30 metros moviéndose a 25 kilómetros por segundo en un impacto directo contra la Tierra abre un hueco, iba a decir un boquete, abre un boquete de 1 kilómetro de diámetro. Y de uno puede calcular entonces la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad? Es un quinto de esto, aproximadamente 200 metros. Abre un hueco que tiene 1.130 metros por aquí y 200 metros de profundidad. Una piedrita, no es una piedra, era un meteorito metálico de 30 metros, pero vean la energía tan tenaz que carga un pedazo de sistema solar de estos. Y el peligro, es que ahí es donde está el peligro. Hay millones de esos por ahí revoloteando. Millones. Entonces, esta es la ecuación. Simón. ¿Dónde el meteorito qué? Claro, eso depende del ángulo. Claro que sí. O sea, la formación del cráter depende de claro, si el meteorito golpea en otra dirección, entonces el material se levanta más por aquí y menos por aquí, pero igual abre un huecote. ¿Sí me entiendes? Cambia un poquito la estructura del
cráter, pero es aplicable. Ah, calculemos, ¿te acuerdan de cuando habíamos calculado esta energía? Un megatón es 10 a la 15 joules, más o menos. O sea que estos son del orden de 10 megatones. De 10 megatones. Simón, tú ibas a decir una cosa. Hay algunos, sí, hay algunos que lo que hacen es, como los sapitos cuando uno hace en el lago, y abren boquetes. En Marte hay ese tipo de... ¿Ah? Cuando el planeta tiene atmósfera rebotan, pero cuando el planeta no tiene atmósfera hacen unos cráteres que son muy curiosos. En Marte hay ejemplos de esos cráteres rasantes, llaman. Sí, sí existen. En la Tierra nos han dado, y muchas veces. La mayoría de los cráteres de impacto en la Tierra han desaparecido por la erosión y por el efecto, digamos, de la dinámica geológica, pero tenemos muchos recuerdos de épocas pasadas en las que nos totearon y duro. Ese es un mapa de sitios de cráteres reconocidos, pues digamos. Ahora, de nuevo, ¿por qué África y Sudamérica son hasta subdesarrollados en cráteres? Pues, no, porque sencillamente no hay ninguno de nosotros buscando cráteres. ¿Cuántos de nosotros están dedicados a buscar cráteres en Colombia? Ey, hagamos una tesis de eso, Rafa. Cráteres de impacto en territorio colombiano. Necesitamos empezar a analizar imágenes de satélite. Claro, allá están todos los gringos, como están esperando que los golpeen, pendientes de buscar dónde diablos les han dado. Y entonces hay cráteres por todas partes. Famosos, aquí hay unos famosos, el de Chicxulub, es el 3, por ejemplo. El Bredeford está por aquí, el 5. Y estos son épocas. Esto es la edad de la superficie. Entonces, por ejemplo, los muy antiguos, como Australia, tienen más de 1.700 millones de años. Mientras que los más nuevos, las regiones más nuevas, tienen menos de 250 millones de años. Pero hay cráteres en todo el mundo, en Siberia, en Australia, en la India, en Arabia Saudita, en el Sahara, en España, en Francia, en Estados Unidos, en el Brasil, en Paraguay encontraron uno. Parece que en el Baupés, en Colombia, hay uno que parece un cráter de impacto. Eso tendríamos que demostrarlo, tenemos que ir a buscar iridio al Baupés. ¿Cuál es el más grande? El más grande de los cráteres de impacto reconocidos en la Tierra es el cráter Bredeford. El Bredeford tiene 300 kilómetros de diámetro. ¿Se imaginan el animal que nos golpeó para abrir un hueco de 300 kilómetros? 300 kilómetros de diámetro. Se llama cráter Bredeford porque hay un pueblito que se llama Bredeford que está dentro del cráter. Chao, ve. Pues claro, si es que el cráter mide 300 kilómetros, ahí cabe 5 veces el Valle de Aburrá. ¿Cuál 5? ¿Cuánto mide el Valle de Aburrá? 20 veces. Cabe Antioquia. Es un cráter del tamaño de Antioquia. Entonces tendríamos 105 municipios dentro del cráter. Es una cosa gigantesca. Se formó hace unos 2.000 millones de años, probablemente por un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro. Estos son de los duros. Estos son global killers. O sea, hace 2.000 millones de años nos dieron muy duro, pero pues lo único que había aquí eran cianobacterias. Entonces ellas no hicieron escándalo y siguieron haciendo fotosíntesis. Seguramente murieron muchas, pero pues siguió la vida aquí. Eso es otra cosa. Se necesitaría un impacto demasiado grande como para eliminar la vida. En general, la vida en este planeta ha sobrevivido a todos los impactos. Por ejemplo, ese impacto tan grande no afecta a nuestra rotación. Claro, eso nos mueve, mijo, lo sacude. Un poquito. Pues, no mucho, pero de nuevo, compara 10 kilómetros con 12.700 que tiene la Tierra. Eso es realmente un impacto de un mosco con un camión. Pero el mosco hace daño. Claro, un mosco con un camión
Sí, rompe el radiador, ¿sí o qué? El radiador vive lleno de cráteres de impacto. ¿Tiene algún modelo donde uno, de acuerdo al ángulo de impacto, cómo es la forma de cráter? Claro, sí, no es perfecto, exactamente, esa forma depende del ángulo de impacto. Sí, claro, los ves redonditos, pero hay unos que no son tan perfectos. Eso te indica que el ángulo no fue exactamente de 90 grados. Por ejemplo, el de Chicxulub. El de Chicxulub parece que entró en cierto ángulo, porque miren estas estructuras de acá, esto solo se ve con satélite. Ojo, hasta que no hubo satélites nosotros no supimos que esa vaina se había formado hace 65 millones de años en Yucatán. Lo que pasa es que en la península de Yucatán hay un montón de, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Aquí está el nombre, es que son unas cuevas, celotes, de los celotes, exacto. Hay una cadena de celotes en toda la península de Yucatán que a los geólogos les pareció una cosa muy rara. O sea, ¿cómo diablos se formaron esos huecos ahí y por qué? Resulta que después cuando tomaron imágenes de satélite encontraron esta estructura. Aquí está la costa actual. Esta es la costa de Yucatán en este momento. Resulta que hay una estructura circular, semicircular, porque aquí se expande en ese, parece que venía desde allá, como si lo hubieran disparado desde la Florida. Y formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro. Esta es la Tierra hace 65 millones de años, cuando golpeó el objeto de Chicxulub, probablemente de unos 10 kilómetros de diámetro. De nuevo, uno puede calcular el tamaño de ese objeto si conoce la densidad. Porque cuando uno conoce la densidad y tiene una cierta velocidad, puede calcular la energía cinética y a partir de la energía cinética puede calcular el tamaño con el volumen. O sea, hacer el proceso contrario. Usted arranca de aquí y a partir de aquí supone una densidad, supone una velocidad a la que impactó, supone un ángulo y calcula de qué tamaño era. Ya van viendo cuál va a ser la tarea. Por la presión. Depende del material, claro. Como entra, genera una onda de choque tan intensa con la atmósfera que la presión lo despedaza, exactamente. Que es una ventaja. O sea, la atmósfera nos salva de unos totazos los berracos. El Surrín probablemente era del tamaño de un edificio, 17 metros. Si uno de 30 hace un hueco de 2 kilómetros, ese de 17, si hubiera golpeado el piso, habría hecho un hueco de 500 metros. Es más peligroso que estalle sobre la ciudad. Este estalló a 23 kilómetros de altura. Si hubiera estallado a 200 metros de altura, acaba, o sea, 23 kilómetros de altura, rompió los vidrios en 5 ciudades. Es que no fue solo en Chelyabinsk, sino en todos los pueblitos aledaños. En 5, como el de Tungushka. No, pero es que estamos hablando del que cayó el año pasado. En Rusia, sí. El de Tungushka se explotó como a 8 kilómetros de altura y devastó 30 kilómetros a la redonda. La onda de choque devastó el bosque a 30 kilómetros a la redonda. Entonces imagínense eso. No, eso depende. Y de hecho piensa en esto. De acuerdo con la ecuación, el cráter es más grande si el impacto es directo. Porque como el mayor seno es el de 90, cuando tú bajas el impacto, ese seno es más chiquito, entonces el diámetro va a ser menor. ¿Y ese que impactó Rusia nadie lo vio venir? No, nadie lo vio venir. Ese día estábamos pendientes de otro que iba a pasar cerquita. Entonces estábamos como cuando está pendiente del bus y se le pasa el que también va para allá. Pucha. Mañana, no, es un cometa cercano a Marte. Simón.
Sí. Si eso te da del orden de una décima, está bien, la aproximación. Más o menos, bueno, eso depende también de la energía, pero el tamaño del cráter es como 10 veces mayor a la densidad, no, al tamaño del objeto, pero eso no da siempre. Este es de 30 y me creó un cráter de 1100 metros. Entonces, Chicxulub, famosísimo. Y el más visitado. Montaje Foto Japón, sí. Se llama Foto Arizona. El cráter Barringer en Flagstaff fue excavado, miren, yo les había dicho, le puse 30, pero fue excavado por un meteorito que podía tener unos 50 metros de diámetro hace 50.000 años. El cráter tiene 1200 metros, a nosotros nos dio 1100, ¿qué? Y tiene 170 metros de profundidad. Y las paredes son de unos 45 metros de altura. Este es un cráter típico. Cuando yo fui y me contaron, el cráter no es perfectamente circular. Parece ser que el objeto entró en un ángulo como de 42, entre 40 y 50 grados y golpeó en esta dirección. ¡Pah! Entonces aquí sacó más material que acá. No, la altura es más o menos la misma, pero el impacto no fue directo. El impacto del cráter Meteor en Arizona no fue un impacto de 90 grados. Este de aquí es un extraterrestre visitando el cráter. No, ¿saben qué es lo interesante? Que ese hueco, cuando este señor Barringer fue el que compró, se llama cráter Barringer porque sencillamente tenía un cráter en la finca. Toda esa zona ahí cercana a Flagstaff era del señor Barringer. Y el señor Barringer compró esa zona porque era rica en hierro. Encontraban hierro por montones. ¿Hierro de dónde? De hecho, el primer uso del cráter fue que aquí en la mitad abrieron una mina de hierro. Entonces ahí hay un hueco donde sacaban hierro y hay una casetica, todavía existe en toda la mitad del cráter. Uno llega aquí, que es el museo del cráter Meteor, y hace una caminata y baja hasta el cráter a 200 metros de profundidad. Aquí está uno en la barandita de los suicidas y baja uno hasta allá, hace la caminada pues hasta el centro del cráter. El pedazo más grande del cráter Barringer, del meteorito, está ahí en el museo. Es una roca como de 1,5 metros de diámetro que pesa 12 toneladas. No, pues si se la lleva, la puede usar de pisapapeles si quiere. Y ellos han tratado de recoger muchos de los pedazos, porque habían pedazos por todo el oeste. Esto fue en el siglo pasado, cuando Barringer empezó a explotar este asunto, y habían pedazos del meteorito por todo el oeste de los Estados Unidos. Entonces usted entraba a una cantina, y ahí, sosteniendo la puerta, había un pedazo del meteorito Barringer. Entonces, los curadores del museo han recogido muchos pedazos del meteorito, y en el museo pues hay una cantidad de información sobre los asteroides, sobre cómo se forman los cráteres, sobre los lugares de impacto en la Tierra. Esto es un paseo que uno tiene que darse, pues. O sea, si ustedes alguna vez están en Flagstaff, están en Arizona, tienen que ir al cráter Meteor. Por el ángulo probablemente, exactamente, porque no es exacto, claro, 170, es del orden de, o sea, esa proporción de la profundidad es aproximada. Iridio, porque los meteoritos son ricos en iridio, en cambio nuestra superficie no es rica en iridio. Por eso supimos que hubo un impacto en el KT, en el límite entre el Cretácico y el Terciario, hay una capa de arcilla rica en iridio. Lo trae el asteroide. Entonces, resulta que lo que suponen los geofísicos, geólogos y todo esto es que el impactor de Chicxulub se pulverizó y el iridio se repartió por todo el planeta y se decantó. Entonces quedó justo
por eso se llama el límite KT, es un límite geológico muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque es una arcilla rica en iridio. Entonces, claro, ellos encontraron sencillamente que una capa que pertenece a unos 65 millones de años, por encima está lo que se llama el terciario y por debajo está el cretácico, se llama KT, pero es el cretácico. Entonces, a esta capa justamente le llaman la capa KT. La capa KT es la capa entre el cretácico, donde hay dinosaurios, y el terciario, donde no hay dinosaurios. ¿Para dónde se fueron los dinos? No, el petróleo está hecho más abajo. El petróleo está por aquí, en el Carbonífero y por allá, exactamente. Entonces, entre el Cretácico y el Terciario, algo nos golpeó que era rico en iridio. Aquí usted encuentra 15, 20 o 30 veces más iridio de lo que encuentra en el resto de los minerales. Entonces, ¿quiénes son ricos en iridio? Los meteoritos, los asteroides. Se llaman cuarzos de impacto. Eso es sencillamente silicatos cristalizados por el impacto, por la temperatura. Pues imagínense la energía de esta vaina, esto primero se licúa. Hay mucho material que sale sólido, pero el material del impacto se licúa y después se solidifica y normalmente esos silicatos forman cuarzos que tienen una cierta estructura cristalina y se conoce como cuarzos de impacto. Entonces, si uno quiere saber si hubo un impacto en cierta región, busca minerales con iridio y busca cuarzos de impacto. Y eso le dice a uno, sí, ahí cayó un asteroide o ahí cayó un meteorito. Vengan, que les tenía otro video. ¿Dónde estará el otro video? ¿Dónde estará? Este justamente es un video sobre el impacto de Chicxulub. Lo vemos y nos vamos para la casa. Por eso se llama es que ya son las 12:30. No rinde la clase con ustedes, hombre, carajo. El polvo cayó a 4.000 kilómetros de distancia. Se incendió la mitad de Norteamérica. La mitad de los bosques de Norteamérica se incendiaron con el impacto. En 4 meses el polvo cubrió todo el planeta. 4 semanas. Hubo temperaturas por debajo de cero durante 3 años. De 180 kilómetros de diámetro.
Un impacto de ese tipo puede suceder en promedio cada 100 millones de años. Ya ustedes, entonces, una raíz sencilla, es que vean